usado por ti, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que me acompañéis, por favor, a Génesis 32. Antes Alonso estaba hablando acerca de Jacob y yo justamente voy a hablar un poco acerca de Jacob. Génesis 32, del versículo 22 al 32. Son 10 versículos. En el cual yo creo que muchos conocemos la historia. Muchos conocemos la historia acerca de cuando Jacob lucha con el ángel, ¿no? ¿Cuántos habéis conocido o cuántos habéis escuchado esa historia, ¿no? Esta yo creo que nos la dicen, nos la cuentan también en la escuela dominical y te la ponen con dibujitos, con figuritas y todo muy bonito, ¿no? Pero leyendo bien este pasaje, este capítulo, yo creo que hay algo todavía más profundo que aquello que se nos pinta, el hecho de que Jacob luchó con Dios y ya está. Hay cosas más profundas. Por ejemplo, en este capítulo es cuando cambia totalmente la historia del pueblo escogido por Dios. Aquí es cuando ya se le pone por fin un nombre a ese pueblo, al pueblo que Dios escogió. Ahí cuando empieza la historia de Israel. Antes era, pues, vale, Abraham, Isaac, pero desde Jacob cambia la historia de todo el pueblo, de toda la historia de Israel. Y es a través de esa lucha que tuvo con Dios. Vemos, si conocemos la historia, vemos los capítulos anteriores, todos conocemos que Jacob era, pues, lo que nos cuentan, ¿no? Un usurpador que le robó la bendición a Esaú, pero realmente no se la robó, o sea, fue Esaú quien la despreció. O sea, él no lo timó ni nada por el estilo, él simplemente le dijo: oye, mira, tú tienes hambre, yo tengo aquí la comida, véndeme tu primogenitura. O sea, fue listo, no que lo engañó ni nada por el estilo. Quizás el que sí engañó fue Isaac, a su padre, ahí sí, a ese sí que lo engañó, pero a Esaú no lo engañó. Y claro, Esaú creció y se fue con aquel resentimiento, ¿no? El hecho de decir: me ha robado mi bendición, porque esa bendición era para mí. Pero en sí quien la había perdido era él. Él perdió esa bendición, no es que se la robó. Vemos que Jacob iba a cruzar el río, se iba a encontrar con Esaú. Y sabemos de que le tenía unas ganas tremendas Esaú a Jacob y lo quería matar. Pensaba Jacob que lo quería matar. Entonces, en los capítulos anteriores a esto, vemos que él estaba angustiadísimo. Vemos que leímos anteriormente con Alonso el hecho de que él sentía una angustia terrible, sentía un problema terrible de que decía: ostras, este va a venir y se va a cargar a toda mi familia, a todo mi ganado, a todos, se los va a cargar a todos. ¿Y ahora yo qué hago? Estaba angustiadísimo. ¿Y qué es lo que hace? Viene y antes de entrar en tema, quiero que leamos del versículo 22 al 32. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas, sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo a él. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por eso no comen los hijos de Israel hasta hoy del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Vemos que Jacob está enfrentando un problema.
un problema grande, un problema que él lo sentía como un problema de muerte. Él sentía que se iba a encontrar con su hermano, pero su hermano, como ya he dicho, simplemente no quería saber nada de él y estaba con aquel resentimiento. Él tuvo que huir, ¿vale? Si leemos bien la historia, él tuvo que huir, ¿vale? Cuando Saúl se entera de que ha sido bendecido por Isaac, él lo quería matar, él tuvo que huir, ¿vale? Y una de las cosas que veo y que podemos ver de que ¿qué es lo que hizo Jacob? El problema y cualquier problema que nosotros podemos enfrentar en la vida, ¿cuál es la solución que nosotros le encontramos a ese problema? Muchas veces, en lugar de buscar una solución de parte de Dios, buscamos por nuestras propias fuerzas. Si es una dificultad o un problema económico, digo, pues voy a trabajar más, pues voy a hacer esto, pues voy a hacer lo otro, y empezamos a buscar nosotros nuestras formas y la forma de poder solucionar ese problema a nuestra manera, ¿vale? Pero cualquiera que sea el problema que enfrentemos, sea cual sea, ¿vale? La solución de ese problema siempre va a ser la oración. La oración siempre va a ser la solución de cualquier problema que tengamos en la vida. Acompáñame por favor a Lucas 11, versículo 10, ¿vale? Y Jesús mismo nos lo enseña. Y si me lo puedes ir poniendo, Diego, por página, si no. Lucas 11, versículo 10. ¿Está por ahí? Quiero que lo veamos todos juntos. ¿Qué dice? Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. O sea, Jesús está diciendo que todo aquel que pide, ¿qué dice la palabra? Recibe, ¿no? Y a veces ni siquiera ponemos en práctica algo tan sencillo como es pedir a Dios. ¿Por qué? Porque pensamos muchas veces, jolín, yo siempre voy a orar y cada vez que oro, solamente mi oración se convierte en un pedir, pedir y pedir. Y por eso mejor ni pido, porque ya el Señor está harto de mí y siempre le estoy pidiendo y me busco yo las habichuelas, como solemos decir. Y no ponemos en práctica algo tan básico y sencillo que Jesús mismo nos lo está diciendo en Lucas, ¿vale? Jesús nos dice tres cosas en este versículo. Dice, primero, piden, luego, busca y luego, hallan. Pidan, buscan y llamen, perdón, ¿vale? Estas tres cosas implican una acción de nuestra parte. Esto implica acción por parte de nosotros. No es simplemente, bueno, como Dios ya sabe mi problema, pues ala, yo ahí lo dejo y que venga y que lo solucione Él como quiera. No. Nosotros tenemos que pedir, nosotros tenemos que tener esa acción de pedir las cosas. Es verdad que Dios sabe todo nuestro corazón, Él sabe cada una de las necesidades que tenemos. Pero Él quiere que nosotros, por nuestra boca, para eso nos ha dado boca, para eso nos ha dado lengua, dientes y todo, para que podamos hablar y decirle, Señor, aquí está la cosa. No sé cuántos de aquí son padres, yo recién lo estoy experimentando, una pasada, pero yo creo que a cada padre, tú sabes lo que necesita tu hijo, ¿sí o no? Tú sabes de qué tiene necesidad tu hijo, pero ¿qué es lo que a ti te gusta? Que él te lo pida, ¿no? Y que te diga, papá, por favor esto, por favor acá, o si no te dice por favor, tú le dices, bueno, ¿cuál es la palabra mágica? Siempre jugamos con eso, siempre juegan con eso, ¿no? ¿Cuál es la palabrita esa que nos toca el corazón? Por favor, ¿no? Pero Dios es igual, Él sabe de las necesidades que nosotros tenemos, pero al igual que cualquier padre, a Él le gusta escuchar la voz de sus hijos. A Él le gusta escuchar nuestra voz. Y otra cosa muy importante, cuando alguien busca algo, ¿por qué busca las cosas? Porque las necesita. Muy bien. ¿Qué más? Porque es que parece una pregunta un poco ilógica y un poco absurda y tonta, pero tiene su porqué de esta pregunta. Ahora te lo explico. Tú no vas a buscar algo que no sepas, ¿sí o no? Porque si te dicen busca algo,
Y tú lo primero que dices, vale, pero ¿qué es lo que quieres que yo busque? Entonces aquí dice, todo aquel que busca, halla. Pero ¿qué es lo que estamos buscando? ¿Qué es lo que buscamos ahí de parte de Dios? ¿Qué es lo que buscamos de normal? Cada vez que oramos, pedimos, vale, pero ¿qué es lo que buscamos? Eso cada quien. Tú tienes que saber, para buscar, tú tienes que saber primeramente qué es lo que estás buscando. No te vas a presentar delante de Dios con palabras vanas y por rellenar oraciones y por rellenar, por así decir, un hueco y empezamos, Señor, Dios, te alabo, y no sabes. A veces hay que pensar un poco, ¿no? Cuando vamos a orar. Cuando tú tienes una conversación con alguien, a veces tenemos conversaciones un poco vagas, un poco, bueno, por pasar el rato, pero yo creo que con Dios también nosotros tenemos que usar un poco nuestra cabeza y saber lo que estamos hablando con Él, ¿no? Tenemos que saber lo que estamos buscando. Y en este caso, ¿qué es lo que estaba buscando Jacob en los versículos anteriores, ¿no? Él estaba buscando, sí, su bendición, una bendición, ¿no? Pero él también estaba buscando que fuese librada su alma. El tío estaba angustiado. O sea, yo no sé la verdad aquí cuántos de aquí han tenido un problema, pero un problema de que te quite el sueño, te quita la paz y que no puedes, o sea, porque estás tan absorbido por ese problema. ¿Y qué es lo que tú quieres en ese momento? Cuando tienes esto tan encima, tú lo que quieres es poder, que dices, wow, yo lo que quisiera es cerrar los ojos y que ya todo fuera normal. Que yo me voy a presentar a tal sitio y que vaya todo sobre ruedas. Eso es lo que buscamos muchas veces. Y eso es lo que buscaba un poco lo que es Jacob. Pero volviendo un poco al tema de la oración, que sabemos de que es el tema principal y es la solución, como he dicho, la solución a cualquier problema que tengamos, y no lo digo yo, lo dice la Biblia. A cualquier problema que tengamos, cualquier situación que nos enfrentemos, si no sabemos enfrentarla, lo mejor es orar. Y aunque sepamos enfrentarla, aunque sepamos, tú dices, vale, sé a lo que me enfrento, más o menos sé cómo afrontarlo, lo suyo es que oremos también. Y lo podemos ver en la vida de Jesús. Jesús era Dios mismo en la tierra. Pero ¿cuál era el secreto, llamémoslo así, o la característica de la vida de Jesús que nos muestra la Biblia? Podemos ver en Lucas 18:1, por favor. Jesús dice aquí, también le refirió a Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Yo creo que la vida de Jesús se caracterizó no por sus milagros, no por los milagros que él hizo, no por las multiplicaciones que él hizo, porque dio de comer, porque sanó, no. Yo creo que la vida de Jesús en la Biblia, la que nos refleja a nosotros la Biblia, es una vida de oración. Siempre estaba orando. Jesús siempre estaba orando. Y podemos ver la última oración que él hizo en el Getsemaní. Él siempre estaba orando y la característica principal de su vida era buscar siempre a su Padre, estar orando. Y dice, pero mira lo que dice, de orar siempre y no desmayar. Porque aquí viene una de las claves que nosotros pasamos por alto. Cuando oramos y pedimos, nosotros creemos que esto es así. Yo pido como que si voy a comprar por internet, ¿no? Pido y en el momento, ¡pum!, ya lo tengo, ya está. Y creemos que con Jesús, con Dios es lo mismo. Yo le pido, Señor, quiero un trabajo. Y en el momento lo voy a tener. Esto no es así tampoco. Entonces, ¿por qué dice Jesús no desmayar? Porque nosotros, nuestra naturaleza, tiende a desanimarse con total facilidad, pero de una manera súper rápida. Nos desanimamos por cualquier cosa. Y somos personas de que en el momento que no nos salen las cosas como nosotros pensamos, nos desanimamos. Y lo mismo pasa con la oración. Nosotros oramos, y ¿cuántos de aquí han estado orando días? ¿Cuántos aquí hemos estado orando años, meses por algo y el Señor no contesta? Aparentemente no está contestando. Y decimos, guau, yo no sé de verdad qué es lo que pasa en el cielo,
Si ahí tiene una especie de un techo de metal que no pasan mis oraciones, porque vamos, parece ser que el Señor no me escucha. Pero por eso es que Jesús nos dice no desmayar. Y no debemos de desmayar en nuestras oraciones. Siempre tenemos que estar, aunque no veamos la respuesta inmediata de Dios, siempre tenemos que estar orando. Eso es lo que nos enseña Jesús, no lo estoy diciendo yo. Nos lo enseña Jesús. Y Jacob estaba en una situación, la verdad, difícil, una situación complicada, ¿vale? Y él sabía que solo había una solución, ¿vale? Que es la oración. Y él sabía que podía morir, tenía una agonía muy grande y se rehusó a darse por vencido hasta que Dios le contestara, ¿no? ¿Y qué lección esa para nosotros? Es una lección muy importante que la podemos ver volviendo a Génesis 22. Él no se dio por vencido, él siguió luchando con Dios hasta que Él lo bendijo. ¿Cuántos de nuestros problemas se podrían solucionar si nosotros insistiésemos un poquito más en la oración? Creo que muchos de nuestros problemas se podrían solucionar si nosotros insistiéramos un poquito más en la oración, ¿vale? Y lo digo también por mí, porque antes de compartir esto con vosotros, el Señor me ha estado hablando a mí también, pero muy fuerte en este sentido. ¿Cómo va tu vida de oración? Aquí venimos y oramos, ¿vale? Sí, oramos todos juntos, buscamos al Señor en conjunto, genial. Pero en nuestras casas, ¿qué? En tu vida diaria con Dios, ¿qué? Tu intimidad con Dios, ¿cómo está tu intimidad con Dios? ¿Vale? No te estoy retando ni nada por el estilo, primero me estoy retando a mí mismo, créeme, primero me estoy retando a mí mismo, ¿cómo está mi vida con Dios? Y por eso digo, muchos de nuestros problemas, si nosotros insistiéramos un poquito más, yo creo que veríamos muchos cambios. Yo creo que Dios toma el control de eso cuando no desmayamos. Por eso es que Dios dice, es importante orar siempre y no desmayar. Y no desmayar, ahí está la clave, no desmayar. No veo que el Señor esté solucionando mi problema, vale. Pero es que esa es tu perspectiva. Pero tú no sabes cómo está operando Dios por detrás. Y a lo mejor Él está queriendo que insistas un poco más, para que realmente después veas qué es lo que Él ha hecho. Y después dice, anda. A mí me ha pasado muchas veces. Estoy orando y digo, pasamos meses en los cuales no ves una salida y de repente es que se te abre de par en par todo. Y te quedas un poco hasta pasmado de tantas bendiciones de parte de Dios. Te quedas que ni siquiera sabes. Dice, Señor, ¿qué ha pasado? Pero ha sido Él el que tenía, desde el principio, tenía el control de la situación. Quiero que veamos otro principio muy importante, aparte de la oración. En Génesis, volvemos a Génesis 32, ¿vale? Volvemos a la historia. Y vemos que en el versículo 23, bueno, 22 y 23, vio que él tomó a sus 2 mujeres, sus 2 siervas, sus 11 hijos y pasó del lado de Jacob. Vamos, él tomó, llamémoslo así, lo más importante, que era su familia. Porque vemos de que más atrás el tío estaba forrado. O sea, Jacob estaba forradísimo. Tenía de vacas, tenía de ovejas, de cabras, que, madre mía, tenía una buena herencia, tenía un buen legado, económicamente hablando, Jacob. Jacob estaba forrado. Pero él cogió lo más importante, cogió a sus 2 mujeres, sus 2 siervas, sus 11 hijos y pasó al lado. Los hizo pasar, ¿vale? Al lado del arroyo. A ellos y después, bueno, a todo lo que él tenía. Pero, aquí es donde viene lo importante. ¿Qué pasa en el versículo 24? ¿Cómo se quedó Jacob? Se quedó solo. ¿Y por qué quiso quedarse él solo? Yo me hice esa pregunta. ¿Por qué se quedó solo?
Y vemos que muchas veces es donde fallamos, en que no estamos a solas con Dios. Por eso es que he dicho al principio, a veces esperamos hasta un domingo para venir a la iglesia y ponernos a orar. Domingo o el día que sea el día de culto, o decimos, bueno, no, yo oraré cuando vaya a la iglesia. Y no pasamos tiempos a solas con Dios, no pasamos esos tiempos de intimidad con Dios. Y Dios eso es lo que quiere, que pasemos tiempo de intimidad con Él. Está bien que tengas tu tiempo de oración con tus hijos, con tu esposa, está muy bien, genial. Pero también Dios quiere que tú tengas tus tiempos a solas con Él. Porque Dios cuando vino por ti. Vino a por ti. No te vino en conjunto, no vino a por... Sí, dice la Biblia que viene a por su iglesia, pero Él murió específicamente por ti y por mí. Por lo tanto, Él también se merece y Él quiere que nosotros tengamos un tiempo a solas con Él. Es muy importante que nosotros podamos tener nuestros tiempos personales con Dios. Muy importante eso. ¿Cuántos de aquí podemos levantar la mano así alegremente y decir, yo tengo mi tiempo personal con Dios todos los días? Mejor no levantemos la mano, puede ser de que... ¿Vale? Y es muy importante eso, muy importante el hecho de poder tener esos tiempos a solas con Dios. Que toda nuestra atención, nuestros 5 sentidos, estemos enfocados en Él. ¿Puedes ponerme Jeremías 23, 18, por favor? Voy a poner a memorizar la Biblia. Dice Jeremías, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Quiere decir, para escuchar la voz de Dios, es cierto, Dios muchas veces nos habla a través de alguna predicación, nos habla a través de su palabra, pero la mayor fuente de revelación que viene de parte de Dios es cuando tú estás a solas con Él. Cuando tú te pones, haces tu devocional y estás a solas con Él, no sé, pero ahí es cuando empieza la cosa a fluir, ¿no? Empieza la inspiración que dice, wow, empiezo a encontrar esto, lo otro. Es verdad, es muy bonito compartir, ¿no?, con hermanos y poder estar leyendo un pasaje y estudiándolo todos juntos, pero también es bueno cuando estamos en el secreto, ¿no? En el secreto, con Él y su palabra. Y lo podemos ver también en la vida de Jesús. En la vida de Jesús, antes de cualquier situación, Jesús, ¿qué es lo que hacía? Oraba. Antes de empezar su ministerio, ¿qué es lo que hizo Jesús? Se metió, wow, te digo yo, 40 días, 40 noches en ayuno y oración para prepararse para lo que Él venía. Pero ya no solamente ese fue su mayor oración, no, vemos de que Él buscaba siempre, como ya dije, Él buscaba momentos en los cuales Él tenía que orar. ¿Vale? ¿Por qué? Porque también necesitaba esa relación con Dios. Y muchas veces nosotros ponemos las actividades como primarias y la oración como algo secundario. Y pasa en las actividades, sobre todo aquí en la iglesia. Y ponemos las actividades de la iglesia en primer plano. Y dejamos la oración para un segundo. Bueno, ya oraremos. ¿Cuántas veces de aquí hemos comenzado, y no digo a lo mejor aquí, sino que yo estoy hablando por mí en otras cosas que yo he emprendido en otros sitios, y empezamos a emprender actividades y nos olvidamos de lo más importante? ¿Realmente es lo que quiere Dios? ¿Realmente esa actividad va a ser de impacto para la vida de las personas? ¿Lo hemos orado? ¿Lo hemos hecho? A veces estamos más pendientes en hacer que en orar. Y eso es lo que tiene que cambiar en nuestra mentalidad. Lo primero tiene que ser la oración.
Pero mira una cosa muy importante, lo podemos ver de vuelta en el capítulo, en Génesis 32, ¿vale? Que Jacob estuvo luchando, ¿vale? Toda la noche, él estuvo toda la noche, hasta que rayaba el alba. Y es lo que dije al principio, muchas veces vemos que nuestras oraciones no se responden, no son contestadas. Y hay un solo motivo por el cual nuestras oraciones no son contestadas. Y ese motivo es nada más que el pecado. El pecado es esa barrera, ¿vale?, de que impide que nuestra relación con Dios sea fluida. Ayer estábamos en un congreso, en un evento con los jóvenes, ¿vale? Y hubo algo que me llamó la atención. Estábamos tocando, ¿vale? Y Aitor, el chico que estaba dirigiendo, dijo algo, y una verdad, la verdad, muy que a veces pasamos por alto. Cuando nosotros estamos bien, ¿vale? Cuando nosotros estamos bien y sentimos de que estamos bien con Dios y que las cosas fluyen, es muy fácil buscar a Dios, es muy fácil orar. Yo siento que estoy bien y digo, wow, ahora sí, tengo los cielos abiertos, cualquier cosa que pida, pues me puede venir porque, vamos, estoy santo, estoy apartado, estoy en una nube con Dios. Es muy fácil en ese momento. ¿Pero qué? Cuando tropezamos. ¿Qué pasa cuando tropezamos? Caemos en hábitos que nos estaba costando salir y volvemos a caer en eso. ¿Qué pasa cuando aparentemente todo está bien y viene algo, te hace caer y ahí no es tan bonito orar, ¿no? Ahí no es tan fácil orar. Ahí incluso dices, wow, le he fallado al Señor y en lugar de acercarnos a Él, muchas veces nos escondemos de Él. Ayer lo vimos en el congreso, cuando Adán peca y cuando Dios lo llama, ¿dónde estaba Adán? Escondido, ¿no? Estaba avergonzado. Y muchas veces nosotros estamos avergonzados y nos avergonzamos de las cosas que hacemos, nos avergonzamos de las cosas que decimos, Señor, no lo vuelvo a hacer más. Y ahora todo bien, todo muy bonito, caemos. ¿Y qué pasa? Nos avergüenza, ¿no? Nos avergonzamos otra vez. Mira, Señor, es que ni dices nada directamente, dices, mira, paso. Y así es como se convierte en nuestra vida. Muchas veces, cuando pecamos, cuando nos apartamos de Dios, nos apartamos porque la mayoría de gente se puede enfriar y apartar de Dios. Muy sencillo, aparte de por el pecado, por vergüenza. Por vergüenza, porque se sienten avergonzados con Dios. Y esa vergüenza te lleva al final a un resentimiento, porque te vas enfriando, te estás resintiendo y empiezas a verlo todo mal. Y empiezas cuando tú empiezas a ver todo mal, es cuando empiezas a juzgar. Cuando empiezas a juzgar, empiezas a resentirte. Y eso es una cadena, que toda esa cadena empezó porque no has buscado a Dios. O sea, has caído y en lugar de decir, mira, Señor, sí, volví a caer, y arrepentirnos, nos avergonzamos. ¿Qué le pasó a Adán? Adán, cuando cae, se avergüenza, y cuando le empieza a preguntar a Dios por qué, ¿qué es lo que empezó a hacer? A echar la culpa a alguien. Es que tal, y la otra empezó a echarle la culpa al otro. Y es una cadena. Por eso digo, en lugar de decir y afrontar nuestros errores, afrontar ese pecado, ese error, y decir, mira, Señor, sí, es verdad. Empezamos a excusarnos. Es que fulanito y tal, es que tal cosa. Y nos empezamos a excusar y empezamos a desviarnos. Ahora, vemos que Jacob, en lugar de desistir,
él siguió luchando. Él, en lugar de desistir, veía que es que no podía, o sea, estaba ahí y vio el ángel, vio que él no podía ya con Jacob, ¿vale? Pero yo digo, vamos a ver, yo me puse a pensar, ¿cómo va a ser posible? ¿O Jacob era ahí Superman? ¿Vale? Que pudo por lo menos aguantarle toda la noche a Dios. Porque, no sé yo, pero si Sansón, ¿vale?, cuando el espíritu posaba sobre él, cogía y mandaba volar a toda la gente, no sé quién era Jacob de verdad, para poder luchar con Dios toda la noche y aguantarle. Y aquí dice de que le aguantó toda la noche y vio el ángel de que no podía con él. Pero ahora, claro, yo estaba en eso y digo, muchas veces, porque Dios le podía haber ganado fácilmente. O sea, incluso ni siquiera hubiese dejado que se acercara. Pero ahí es donde viene la gracia de Dios, que Él quiere que luches con Él, que luches por aquello que tú quieres. Por eso es de que el ángel resistió y aguantó a ver hasta cuánto aguanta Jacob. No es de que el ángel no podía con él. La cuestión es cuánto Jacob estaba dispuesto a luchar por eso que él quería. ¿Y cuántos de nosotros estamos dispuestos a luchar por aquello que queremos? ¿Cuántos de nosotros nos hemos literalmente peleado con Dios por aquello que necesitamos? Yo creo que esta enseñanza, este pasaje, por eso digo, es incluso más profundo de aquello que nosotros podíamos pensar, o una historia para niños, por así decirlo. Muchas veces todas las historias del Génesis y del Antiguo Testamento las cogemos para niños y decimos, mira, los tenemos entretenidos y tal, pero no meditamos que realmente en estas historias hay muchísimo más de lo que nosotros podemos imaginar, si realmente nos enfocamos y empezamos a buscar en ella. Y vemos de que qué tanto estaba dispuesto Jacob a luchar por su bendición. Y el resultado de eso es que el Señor no nos abandona. El Señor nunca nos va a abandonar. Ni tampoco nos va a abandonar hasta que dejemos ese pecado, hasta que dejemos aquel hábito, hasta que dejemos aquel vicio. Él va a estar ahí a tu lado luchando contigo. Él no te va a dejar solo. Y Él estaba ahí con Jacob, toda la noche estuvo luchando con él. Y así va a estar con nosotros. ¿Gracias a qué? A su gracia. Vale la redundancia, gracias a su gracia. Él va a estar ahí con nosotros. Por muy difícil que sea, Él va a estar ahí. Él no te va a dejar, Él no te va a abandonar. No abandonó a Jacob. Podemos ver, si me pones en Isaías 59, versículos 1 y 2. Dice, lo podemos leer todos. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Versículo 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros, y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Como lo dije, la barrera que impide que nuestras oraciones sean escuchadas muchas veces es el pecado. Pero para salir de ese pecado, para poder librarnos de todo eso, es que tenemos que luchar con Dios hombro a hombro para poder salir. Yo le dije la otra vez que también me tocó compartir el hecho de que Dios va a estar contigo cuando tú estás pecando, en el momento que tú dices, aquí estoy solo, aquí no me ve nadie, ahí está Dios contigo. Cuando la estamos liando, cuando estamos haciendo aquello que es indebido, Dios está ahí con nosotros. Y a pesar de que estamos haciendo algo malo, Dios está a tu lado y te está diciendo, hijo, te amo. Es algo maravilloso, ¿no? El hecho de que, si por ejemplo tú ves a tu hijo haciendo algo indebido, y te entra rabia. Y dices, pero ¿yo qué te he enseñado, chiquillo? Yo no te he enseñado a hacer esto. Pero Dios no nos juzga.
Al contrario, Él te dice, hijo mío, te amo. Está ahí para levantarnos, si queremos. Él quiere levantarnos. La cuestión es, ¿nosotros queremos levantarnos de eso? ¿Queremos abandonar eso? ¿Queremos abandonar esa vida? ¿Queremos abandonar ese estilo de vida? Dios quiere que nosotros abandonemos eso. Pero la cuestión está en nosotros. Muchas veces nosotros nos sentimos incómodos con algún mensaje. ¿Y por qué pasa eso? Hay veces de que Dios está tratando contigo a través de la palabra. Tú dices, wow, aquí me están bombardeando, me están apedreando, y sabe mi vida y por eso es que me está dando tanta. A veces yo ni me entero de los problemas de cada uno. Y no solo a mí, sino que a cualquiera que pueda predicar. Y cuando estamos en pecado, cuando estamos en aquello, cualquier cosa que se nos diga, nosotros lo vamos a sentir como que si va para nosotros. Y no es que nosotros estamos hablando, no es que Alonso esté predicando, no es que Alonso te está juzgando, no es que el pastor te está diciendo algo, es que Dios está intentando tratar con tu vida de esa manera. Pero ¿qué pasa? El pecado hace que te sientas incómodo. Y dices, ¡buah! Ya está, esto era para mí, tal, que no sé qué. Y en lugar de reflexionar, en lugar de pensar y decir, Señor, ¿qué me quieres decir con esto? Nos ofendemos. Y no nos ponemos a pensar y no decimos, Señor, tú me estás hablando, tú me estás redarguyendo. Pero ¿por qué pasa esto? Porque cuando Dios nos corrige, es que no nos gusta. Cuando Dios te está diciendo, hijo, esto está mal, a ti no te va a gustar. ¿Por qué? Porque tú estás cómodo en tu sitio, tú estás cómodo en tu manera de pensar, tú estás cómodo en tu manera de vivir. Cuando viene Dios y te dice, esto lo tienes que cambiar, ahí es donde dice, ay, no me gusta, me es incómodo. Es que ahí, en esa iglesia, pues solo achacan, solo van a machacar, solo se meten conmigo. A lo mejor ni estamos pensando en ti. A lo mejor ni estamos pensando en tu problema, ni sabemos tu problema. Es Dios que sabe y que gracias, vuelvo a decir, gracias a su gracia, Él te está hablando a través de cualquiera para decirte, eso está mal y lo tienes que cambiar. Pero como nuestra mentalidad es tan cerrada y pensamos que todo viene a por nosotros y vienen a por nosotros, decimos, pues me voy. Pues ya no más. Señor, me he cansado. Y encima decimos, Señor, me he cansado. Ni siquiera decimos, Señor, ayúdame a cambiar. En esto estoy fallando. Decimos, me he cansado. Ya está. No te escucho. No te escucho. Si lo estás escuchando claramente. Y Él te está diciendo aquellas cosas de que en tu vida están mal. Empezamos a resentirnos con Dios mismo. Vemos que a Jacob, volviendo a la historia de Jacob, lucha con Dios. Vemos que Dios no podía con él, o sea, el ángel no podía con él, y ese no poder con él, como ya lo dije, ¿no? Era de que el tío estaba insistiendo en su bendición. Y eso es lo que Dios quiere para nuestra vida, que nosotros insistamos en su bendición. ¿Qué pasa? Vio que no podía con él, versículo 25, ¿y qué hace? Tocó en el sitio del encaje de su muslo y le desconectó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Yo, que soy muy imaginativo, ¿vale? A mí estoy leyendo algo y me monto la película enseguida. Yo digo, Dios, con todo su poder, ¿no podía haber cogido a Jacob y quitárselo? ¿Lo podía haber hecho, sí o no? No había necesidad de meterle mano. No había necesidad de tocarlo. ¿Por qué hace esto? ¿Por qué? ¿Por qué lo dejó inválido prácticamente? Lo dejó cojo. ¿Por qué hace eso Dios? Yo me preguntaba, pero ¿de qué va, Señor? Si era tan fácil como decir, quita bicho.
y se lo hubiese quitado encima fácil. Muy sencillo. Cuando Dios nos toca a nosotros, nos va a dejar dependientes totalmente de Él. Jacob, en ese momento que ya se quedó cojo, vemos más adelante de que cuando rayó el alba y él iba cojeando, en aquella época, ¿vale? Estamos hablando de que no habían trabajos de oficina. No habían trabajos en los cuales él podía estar sentado y estaba trabajando. En aquel tiempo era agricultura, ganadería, y para eso necesitas estar fuerte, necesitas estar bien físicamente. Él ya no podía. Al estar cojo, o lo iba a pasar mal, ¿vale? Con un dolor impresionante. ¿Cuántos de aquí han ido a trabajar con un lumbago? ¿Cuántos de aquí han estado trabajando con dolor? Yo creo que aquí muchos y todos, ¿no? ¿Lo pasas mal, sí o no? Sí, ¿no? O sea, te quieres ir a casa y decir, pues hasta que me recupere. Pues imagínate a Jacob cojo, estar ahí con las ovejas, que se me fue una oveja, tengo que ir detrás de ella, y ahí vas con el bastón todo cojo. O sea, ¿por qué hizo Dios eso? Para dejarlo totalmente dependiente de Dios. Y yo creo que esto que él lo hace visible a él, es para que nosotros también aprendamos de que cuando Dios viene a tu vida y toca tu vida, Dios te va a hacer totalmente dependiente de Él. Y no que dependas por tus fuerzas, no que dependas por tu trabajo, no que dependas por aquello que tú sabes hacer. Tú vas a depender totalmente de Dios. ¿Por qué Dios siendo un Dios de amor? ¿Por qué Dios siendo un Dios de perdón, de amor, de todo bonito, me deja cojo, me deja inválido? Para que Jacob se aferrase a él, ¿no? Para que se aferrara a él. Y esa era la intención de Dios. No era tampoco de fastidiarle la vida al pobre hombre. Era para que él aprendiera a aferrarse a Dios. Y vemos aún así cojo, tocado, ¿vale? Versículo 25, cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó. Y dijo, déjame porque raya el alba. Aún así, cuando el tío estaba cojo y con el muslo desgarrado, nadie ha sufrido aquí un desgarro, ¿no? De un músculo, de un tendón. Eso me imagino que duele. Yo nunca, gracias a Dios. Pero dicen que duele. Y aún así, dolorido, estaba aferrado de él. ¿Qué es la palabra aferrado? ¿Qué entendemos por que alguien se aferre a algo? Fuerte, pegado, que lo ha cogido y dice, pues no te suelto. Pues así estaba Jacob, aferrado a él, y dijo, déjame, para que Dios le diga, déjame porque raya el alba, versículo 26. Y Jacob, ¿qué le dijo? No te dejaré si no me bendices. No te dejaré si no me bendices. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho, Señor, no te voy a dejar hasta que me bendigas? No voy a dejar de orar hasta que no me bendigas. No voy a dejar de orar hasta que tú me contestes esta situación. Creo que aquí muy pocos. Yo no, la verdad, no te pienses que aquí a mí me cuesta. Y por eso yo digo, primero Dios me ha hablado a mí a través de esto. No te dejaré si no me bendices. La palabra bendición implica muchas cosas. ¿Qué entendemos nosotros por bendición? Nuestra mente, en este siglo, por bendición entendemos por trabajo y dinero. ¿O me equivoco? Cosas buenas. Cosas buenas. Pero de normal estamos, bendición, vale, más dinero. ¿No me equivoco? No. Creo que pensamos de esa manera. Pero la palabra bendición implica más que eso. Eso viene por añadidura. La misma Biblia lo dice. Pero implica armonía. Bendición implica equilibrio. Equilibrio emocional. Y armonía es una palabra interesante. Sobre todo en la música se utiliza mucho lo que es la armonía. Y la armonía es el arte, ¿vale? Musicalmente hablando, en la música de la armonía es el arte de combinar sonidos, ¿vale?
Tú no vas a coger un piano y vas a tocar todas las teclas porque suena fatal. Y son sonidos que tú los has puesto a la vez, pero suena mal. Un acorde mal puesto en el momento mal puesto suena fatal, vamos, con mucha música que sea. Pero esa armonía trasladada en nuestra vida tiene todavía más significado. ¿Por qué? Porque cuando tenemos armonía en nuestro hogar, ¿qué es lo que sentimos? Felicidad. Paz, felicidad. Y decimos, ¡guau! Entro a casa y respiro esa paz, esa tranquilidad. Cada cosa va en su sitio, cada palabra o cada cosa que hablamos en casa, hay una total armonía que tú sientes paz y tú quieres estar en tu casa por eso mismo, porque sientes paz. Y esa era la bendición de Dios. Esas son las bendiciones de Dios. Paz. Dios no te promete y te dice de que vas a tener muchísimo dinero. ¿Qué es lo que te dice Dios? Dios te va a dar, ¿qué? Su paz, que sobrepasa todo entendimiento. Si nosotros tenemos paz, aunque estemos comiendo arroz, ese arroz te va a saber más bueno. Ese arroz te va a saber a gloria. Pero tú tienes paz y muchas veces podemos estar metidos en un problema, en un buen problema, un gran problema que estamos metidos, pero a la vez tenemos paz en el corazón y decimos, no sé qué me pasa, pero tengo paz. Aunque sé que estoy metido, aunque sé que pero tengo paz. Y puede dormir. ¿Cuántas personas? Yo conozco gente que tiene muchísimo dinero y que aparentemente no tienen problemas en ese sentido, pero no pueden dormir, no tienen paz. No tienen paz. Están en la noche pensando qué hacer para ganar más. Y no duermen, no tienen paz. ¿Cuántos de aquí podemos dormir tranquilamente por la noche? ¿Pero por qué? ¿Por qué podemos dormir tranquilamente? Porque tenemos a Dios, ¿no? Que Dios nos da esa paz que, como dice la Biblia, sobrepasa todo entendimiento. Hay gente que, no sé si te han preguntado, pero ¿tú cómo puedes tener paz si estás metido, si estás hasta el cuello de deudas? ¿Cómo puedes tener paz? Y hay gente que te lo pregunta, ¿no? Y tú estás con la paz. ¿Por qué? Porque sabes que Dios está contigo. Y esa era la bendición. Eso es lo que quería Jacob. Jacob, como he dicho, estaba forrado. Él no necesitaba dinero. Él no necesitaba otra. Él lo que quería era paz para poder ir con su hermano y saber de que las cosas iban a ir bien. Él estaba angustiado y pasó toda la noche angustiado porque sabía que se iba a enfrentar a su hermano. Sabía que se iba a enfrentar ¿con qué? Con su pasado. Cuando hay paz, hay bienestar, hay seguridad. Y hay también algo muy importante, que es el sentido de esperanza. Y esa esperanza en Dios es la que se encarga de mi pasado, es la que se encarga de mi presente ahora, y es la que se encarga de mi futuro. Ahora quiero que veamos algo muy importante ya para ir terminando. ¿Vale? Vemos ya la bendición de Dios. ¿Cuál fue la bendición de Dios para Jacob? Versículo 29. Versículo 28, 27 y 28. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Vemos que Jacob estaba aferrado a Dios y le dijo, no te voy a soltar hasta que me bendigas. Vale, Jesús, Dios, al ver esa insistencia, él le dice, ¿cuál es su nombre? Y él le respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Vale. Para aclarar una cosa, vemos de que aquí en este pasaje se habla acerca a través de, dice, el ángel. En la Biblia, en el Antiguo Testamento vemos que el ángel de Jehová, el ángel tal, se le apareció a fulanito, a menganito. ¿Y cómo sabemos que era Dios y no era un mensajero? Muy sencillo, la misma Biblia nos dice, por ejemplo, en Apocalipsis, que podemos ver cuando un ángel se le presenta a Juan. ¿Y qué es lo que hace Juan? Se postra a adorarlo. ¿Y qué es lo que le dice el ángel? El ángel le dice, cuidado, a mí no me tienes que adorar. Vemos cuando, en este caso, el ángel de Jehová, ahí Jacob adora,
y busca bendición, sabiendo de que era Dios en ese momento, era el ángel de Dios. ¿Por qué? Porque él permite eso. Un ángel, un mensajero normal y corriente, no permite de que la persona lo adore o lo bendiga. No permite. Él dice no. Lo vemos en Apocalipsis, cuando se le presenta a Juan, le dice: a mí no me tienes que adorar. ¿Vale? Más que nada para dejar eso un poco claro, ¿no? Ahora, en la Biblia el significado de los nombres tiene muchísimo que ver con el carácter de la persona. En este caso pusieron Jacob, y Jacob todos sabemos lo que significa. ¿O alguien no sabe qué significa Jacob? Engañador, suplantador, tela, ¿no? Eso, ese es el nombre. Y le dice: no te llamarás más así, ahora te llamarás Israel. ¿Por qué? No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Cuando Dios vemos que le cambia el nombre a Jacob a Israel, Dios no te está, en ese momento, dice: va, menuda bendición, ¿no? Me cambió el nombre y ahora qué. Dios lo que hace es de que Él se adelanta a tus pasos. Dios va por delante de ti, hasta 5 o 10 años por delante de ti. Lo podemos ver incluso en Jesús cuando llama a Pedro. Le dijo: ¿cómo te llamas? Simón. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Alguien que me conteste? Ya no te llamarás ya no te llamarás Simón, sino te llamarás Pedro. Y todos sabemos qué significa Pedro. Pedro significa roca, ¿no? Y Dios en ese momento le está dando a Pedro, sin saberlo, el carácter que él necesitaba para fundar la iglesia. Él necesitaba ese carácter de roca para poder fundar la iglesia. O sea, Dios le estaba diciendo: más adelante verás el por qué te estoy poniendo este nombre. En ese momento, a lo mejor, no, y es lo que nos pasa a nosotros. En el momento Dios nos bendice, pero no entendemos qué tipo de bendición nos ha dado. Sino que mucho más adelante lo vamos a ver y decimos: pero Señor, yo necesito para allá, para ayer lo necesitaba. Pero Dios te dice: yo me adelanto a ti, tú tranquilo. Y es cuando vamos caminando y vemos más adelante las cosas y cobra sentido todo. Y empieza a cobrar sentido todo. Y esa esperanza, como dije, es que Dios toma el control y Él se encarga, como he dicho, de mi pasado. Él se ha encargado de eso. Él se encarga de ahora, de mi presente, y Él se encarga de mi futuro. Y para terminar, Jacob era un suplantador, era un engañador, ¿vale? Que al final a él lo terminan engañando más veces que las que él pudo haber engañado. Todos conocemos la historia. A él lo terminan engañando, pero vamos. Cuando él tuvo un encuentro con Dios, real, un encuentro real con Dios, Dios le cambió su vida. Le tocó el muslo y al final quedó cojo y totalmente dependiente de Dios. Y para terminar, ¿cuántos de nosotros hemos tenido ese encuentro con Dios que nos ha cambiado literalmente nuestra vida? Que nos ha cambiado totalmente nuestra vida. Yo era un antes y ahora soy un después. Creo que muchos de aquí hemos tenido ese cambio. Y ese es el cambio que Dios quiere para nosotros. Yo era esto, pero ahora que te he conocido, soy esto. Amén. Y nada, quiero que nos hagamos esta pregunta, ¿no? ¿Cómo era yo antes de tener ese encuentro con Dios? ¿Y cómo soy yo ahora, después de tener el encuentro con Dios? Y quiero que nos quedemos con esto. Dios quiere que oremos sin desmayar. Jesús lo dijo en Lucas 11:10, que oremos sin desmayar. Amén. Así que por mucho que sea tu problema, siempre la solución va a estar en la oración. Cualquiera que sea tu problema, la solución está en la oración. Amén. Por eso inclinamos nuestros rostros.